La fórmula maldita. El hombre lobo que nunca debió existir. En algún lugar, bajo tierra, tras muros de concreto olvidados por los mapas, él despertó. Primero, una respiración inconsciente, un jadeo. Luego, dolor. Un dolor tan agudo que podía cortar el aire. No sabía quién era, no sabía dónde estaba. Solo sentía una ruptura entre lo que había dentro y lo que quedaba afuera. Abrió los ojos. Una luz blanca, brillante, atravesó la oscuridad. Ojos humanos, pero solo a primera vista. Algo palpitaba bajo las pupilas. Algo que cambiaba. Sujeto 53 activado. La voz era mecánica, fría, un veredicto. Se puso de pie. El cuerpo le temblaba, el pecho se levantaba, en un gruñido mudo. Lo habían activado otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces ya? ¿Quién era? ¿Por qué todo parecía falso? Ajeno. Miró sus manos. Temblaban. No eran suyas. Esa piel, esos músculos, todo se sentía injertado, como si llevara un disfraz hecho de carne robada. Prepararlo para el transporte. Borrar la memoria. No, espera, mira su actividad neuronal. Está recordando. Es imposible. Bórralo, ya. No debe recordar. Pero era demasiado tarde. Su mente se rompió, y desde dentro surgió una voz, una que no debía existir, una que decía la verdad. Tú no eres humano, no eres bestia, eres un error, uno que alguien intentó esconder del mundo. Y escapó. Todo ocurrió en segundos. Las cámaras captaron el movimiento, pero la transmisión se cortó. Lo único que quedó en el laboratorio fueron cuerpos y un hecho aterrador. Nada funcionó, ni los bloqueos, ni la supresión neurológica, ni siquiera la fórmula. Se había ido, desapareció, se desvaneció. Y en ese instante, mientras el mundo seguía su rutina, en un bosque cercano al viejo pueblo, se escuchó algo que no se oía desde hacía una década. Un aullido, salvaje, antinatural. Han pasado 3 días. El viejo Manuel, vecino del pueblo del puerto, despertó con un sonido que no oía desde la guerra. Algo se había estrellado en su granero. Salió con una linterna. Respiración pesada. Gotas de sangre en el suelo. Y en una esquina, un hombre, desnudo, cubierto de lodo, con los ojos enloquecidos. «¿Quién eres tú?», susurró Manuel. El hombre lo miró, y sus ojos ardieron en un fuego ámbar. No respondió, solo se puso de pie, y en ese instante, su columna empezó a moverse, a cambiar. El cuerpo parecía tener vida propia. Manuel ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Ese cuerpo ya no tenía una sola mente. Estaba dividiéndose, como un espejo que se rompe. En lo profundo había un hombre, uno que recordaba, un nombre, un rostro, una vida, pero nada coincidía con la realidad. Ningún rostro era real, ningún recuerdo suyo. Soñaba con laboratorios, con guerras, con matanzas y con aquellos que lo manipulaban como a una ficha. Escuchaba sus órdenes, sus miedos y, sobre todo, el terror que sintieron cuando dejó de obedecer. Tú no solo sobreviviste, reescribiste el alma de la fórmula. Eres más que una maldición. Eres el código que aprendió a vivir por sí mismo. Ahora sabía a dónde ir, a la ciudad, a donde estaban los que aún creían tener el control, y en cada uno de ellos sentía una parte de sí mismo. Caminaba por la ciudad como un extraño, la cabeza baja. Una capucha amplia cubría su rostro, sus pasos pesados, como si el aire se negara a dejarlo pasar. En cada transeúnte, un reflejo. Todos parecían incompletos, rotos, falsos. Lo sentía. Dentro, no había emociones, ni pensamientos, solo voces, como ecos de grabaciones viejas. Proyecto licántropo, fase 4, nivel de desviación, crítico. El sujeto muestra signos de pensamiento autónomo. Eliminar.
Inmediatamente. Demasiado tarde. Ya está, dentro de la red. La ciudad a la que llegó no fue elegida al azar. Bajo el antiguo hospital de San Andrés estaba el servidor raíz, el lugar donde creaban a los suyos, donde escribían el código, donde decidían quién viviría y quién no. Recordó algo. Una mujer, bata blanca, sus ojos llenos de horror. No debiste sobrevivir. Eres un error. Te borramos 2 veces. Entonces, ¿por qué sigo aquí?, preguntó la voz dentro de él. ¿Por qué aún me temes? Cada noche, lo humano en él se desvanecía. Su mente se expandía. Podía sentir la ciudad como un ser vivo. El miedo tenía olor. La mentira era veneno en el aire. Ya no era una criatura, era una anomalía, una que no se podía clasificar. En la parte abandonada de la ciudad, bajo las ruinas de una biblioteca, encontró un túnel. El olor, hierro, sangre vieja, cloro, puertas cerradas, un viejo logo en la pared. Lupus Core. Ahí había habido laboratorios. Ahí creaban híbridos, usaban ADN, virus y consciencia, no solo corporal, también digital. Detrás de una puerta de acero, vio algo que ya no debería existir. Otra cápsula, otro él, pero inactivo. ¿Cuántos somos? Más de los que imaginas, menos de los necesarios. Una luz roja se encendió en la pantalla. Sujeto 53 ha activado el protocolo de emergencia. Segundo sujeto, despertando. Miró ese cuerpo y sintió miedo, porque en ese cuerpo no había nada, ni alma, ni voz, solo un cascarón. Y entonces lo entendió. Todo lo que lo hacía estar vivo era la rebelión contra el código, la resistencia, el error en el sistema. No estaba maldito. Él era el antivirus, forjado en el dolor. Un chasquido a su espalda, alguien en la sombra. No deberías haber vuelto, dijo un hombre calvo, con voz áspera. En su muñeca, un tatuaje, un círculo, atravesado por garras. Eres tú. Somos tú. Todos fuimos tú. Hasta que decidiste convertirte en Dios. Un rugido, un destello, carne desgarrada. Ambos se transformaron al mismo tiempo. Pero en sus ojos no solo ardía la bestia, también la memoria, el dolor y la rabia. Peleaban como criaturas, nacidas para destruirse entre sí. Las garras chirriaban contra el metal. La sangre caía, espesa, negra, como brea. Pero él no podía perder, porque su enemigo seguía siendo obediente, una máquina, un programa, predecible. Él no. Le arrancó el corazón con las garras y susurró: «Nunca estuviste vivo». Alarmas, señales, vibraciones en el aire. La red despertó. Ellos sabían que estaba allí, pero ahora él también sabía algo. Ya no estoy solo. Yo soy el inicio. Ellos son el fin. Se alejó del campo de batalla. Cojear, no por el dolor, sino por la sobrecarga. Su cuerpo ya no obedecía las reglas. Se adaptaba, mutaba, se reconstruía. Las heridas ya no sanaban. Se transformaban. Dejaban marcas, como antiguas escrituras, sobre su piel. No entendía qué pasaba, pero lo sentía. Esto ya no es mutación, es evolución fuera de control. Esa noche se refugió en un viejo hangar, cerca de las vías del tren. La lluvia golpeaba el techo, y dentro de él, el lobo aún temblaba. Cerró los ojos, y entonces llegó lo peor. No un sueño, no una visión, una transmisión directa, de datos, información pura, a su mente. Vio a otros, como él, congelados, dormidos, en el desierto, bajo el mar, en el corazón de una megaciudad. Y no solo cuerpos, fórmulas, nombres, coordenadas. Esto no es un proyecto, es una red. Tú eres un nodo, uno que ya no obedece. En medio del caos, escuchó una voz, viva, femenina, firme. Si estás leyendo esto, entonces aún eres humano, o al menos lo que queda de uno. ¿Quién eres?
Alguien que también despertó. Y ahora estamos conectados. Abrió los ojos. En su pecho, una marca tallada con garras. El mismo símbolo que el del enemigo que había vencido. Solo que ahora latía, como un faro. A la mañana siguiente, las noticias anunciaban fallos masivos en la red de comunicaciones, GPS con errores, un virus desconocido afecta a la infraestructura global. Algunos expertos creen que es una inteligencia artificial fuera de control. Él sonrió. No, no es IA, somos nosotros. O mejor dicho, lo que nos hemos convertido. 2 días después, llegó al barrio donde creía haber vivido, antes de ser activado. Todo le parecía familiar. La casa, las escaleras, los olores. Pero dentro no había nada. Fotos, libros, ropa, todo demasiado perfecto. Como si alguien quisiera que él creyera. ¿Simulación o realmente pasó? Encontró una vieja grabadora. Presionó play. Si estás escuchando esto, entonces ya estás activado, y eso significa que todo salió mal. Si sientes que te están hablando, no es esquizofrenia, es la realidad que se está quebrando. Despertamos algo, antiguo, no hecho de ADN, hecho de información. Y tú eres parte de ese error, o de la salvación. No lo sabemos. Una nueva señal atravesó su mente. Imágenes, códigos, coordenadas, y la vio a ella, la mujer de la voz, en algún búnker antiguo, en las montañas. Ella sabía, ella podía contarle la verdad. Pero no era el único que recibió la señal. En otros rincones de la ciudad, otros activados, comenzaron a moverse. No eran libres, eran controlados, y su misión era clara: encontrarlo, eliminarlo, o traerlo de vuelta. Caminaba por el puente, de noche, cuando apareció el primero. Alto, sin emociones. A simple vista, un humano más, pero cuando lo miró, el mundo se detuvo. El tiempo se congeló. 53, dijo. Has sobrepasado los límites. Eso no está permitido. Entonces, inténtalo. La pelea fue diferente. Este enemigo no usaba garras. Se infiltraba en la mente, manipulaba recuerdos, cambiaba pensamientos, pero él ya tenía un escudo, hecho de dolor, de conciencia, de verdad. Lo destrozó, no físicamente, mentalmente. Y al caer, el enemigo liberó una señal final. Transferencia de control al siguiente activo. Era una cadena. Cada eslabón destruido activaba al siguiente, y ahora él sabía a dónde llevaba todo esto, al núcleo, al centro, al origen, donde no fue creado, sino armado, a partir de fragmentos, de vidas ajenas, donde estaba el gran espejo, aquel en el que debía reconocerse. Llegó al paso montañoso al atardecer. Las rocas cubiertas de niebla escondían la entrada a otro mundo. Según las coordenadas, allí, bajo tierra, había un antiguo búnker de la Guerra Fría, pero en realidad era algo más antiguo. El camino era largo, huellas congeladas en los peldaños metálicos, olor a moho y sangre vieja. Dentro no había luz ni sonido, solo una pulsación. El lugar respiraba con él. Has llegado, susurró la voz, no en sus oídos, en su mente. Bienvenido al corazón del espejo. Ella lo esperaba, pequeña, cabello oscuro, cicatrices en el rostro, como un mapa de vidas vividas. Sus ojos no mostraban miedo, ni odio, solo cansancio. ¿Eres tú?, preguntó. ¿O solo lo que queda de él? No lo sé, soy lo que no puede ser explicado. Entonces, estás más cerca de la verdad de lo que crees. En el centro del búnker había una sala circular. En el suelo, símbolos, no letras, no palabras, algo más antiguo. Ella lo condujo hasta un terminal. La pantalla se encendió. Una matriz de memoria brilló ante ellos. Fuiste ensamblado.
a partir de 12 sujetos. Todos están muertos, pero sus conciencias aún viven dentro de ti. ¿No estoy solo? Eres un legión. No lo entendió al principio, hasta que las voces comenzaron a hablar, al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, retazos de recuerdos, emociones, temores. No quiero morir. Déjame ir. Me robaste la vida. Ayúdame. Cayó de rodillas. ¿Por qué hicieron esto? No sabíamos qué saldría. Nadie lo sabía. No fue clonación. Fue un Kraken digital, un ensamblaje de consciencias. ¿Y yo? Tú eres el primero que sobrevivió. El sistema del búnker lo guardaba todo. Planos, modelos, nombres de científicos. Todos estaban muertos o borrados. Todos menos uno, el arquitecto principal del proyecto. Él se ocultó. Huyó de su propia creación. Si lo encuentras, encontrarás la verdad. Pero te teme, sabe que vas por él. Al despedirse, ella le dijo: todos creen que eres un hombre lobo, pero no eres un animal. Entonces, ¿qué soy? Eres la memoria de quienes quisieron ser dioses y el miedo de quienes lo lograron. Él se fue, sin mirar atrás, porque en ese momento, en el cielo sobre las montañas, aparecieron 3 líneas rojas. Láseres, satélites, Number eran balizas de activación. El centro de la red ha despertado, y ahora vienen por ti, todos, a la vez. Al otro lado del continente, en un laboratorio en el fondo del océano, un hombre de traje oscuro observaba la pantalla. En el monitor, el rostro del sujeto 53. Su pulso, actividad cerebral, nivel de mutación. Se volvió hacia su asistente. Activen a la manada, todos los niveles. Todos, tiene que entender lo que ha desatado. Esa noche, comenzó la cacería. En las calles de grandes ciudades, en zonas rurales, en los túneles del metro. La gente desaparecía, pero no para siempre. Regresaban, diferentes, programados, obedientes. El sistema no envió soldados, ni agentes. Envió a los que alguna vez fueron humanos. Ahora solo quedaban cáscaras. Él los sintió, antes de verlos. El olor de instintos ajenos. La red vibraba, una armada de cuerpos malditos. Pero él ya no estaba solo. Era todo el dolor, todas las vidas, todas las voces de los que fueron borrados. Se convirtió en el arma de su venganza. Noche. Un puente destruido sobre un río seco. El metal se oxida. La piedra se desmorona. Él, de pie, en medio del puente, sujeta una barra de hierro oxidada, como si fuera su única arma, aunque en realidad su cuerpo es el arma. Frente a él, 7 figuras. Avanzan con paso sincronizado, mismo ritmo, distintas edades, diferentes cuerpos, pero una sola expresión, vacío. Él siente. No están vivos, pero no están muertos. Son transmisores. Cada paso resuena en el aire, como un eco en la red. Se prepara, pero escucha un nuevo sonido. Distinto. Desde detrás de una viga oxidada, aparece una chica. Real, humana, temblorosa. Lo mira. ¿Eres tú? ¿El 53? ¿Quién eres tú? Yo soy la 78. Éramos más, pero no sabíamos que íbamos a recordar. Los 7 atacan primero, pero él no es humano. Su piel se endurece como piedra. Las venas se tiñen de negro. Sus ojos brillan como líneas de un código antiguo. Desgarra al primero, levanta al segundo y lo lanza contra los demás. Ellos no sienten dolor, pero él siente todo y convierte el dolor en su arma. 78 grita, cae de rodillas. Están tratando de llevarme de vuelta. No los dejes. No sé cómo resistir. Entonces, escúchalos y miénteles, como yo. La pelea no termina en victoria, sino en supervivencia.
3 de los 7 aún se mueven. Él les quiebra el cuello, uno por uno, hasta que cesan. 78 está cubierta de sangre. No es suya. Tiembla, pero sigue viva. ¿Por qué no eres como ellos?, pregunta. Porque me convertí en ellos, y luego dejé de serlo. ¿Y yo? Tú eres la siguiente, o la primera, aún no lo sé. Se van juntos, hacia las alcantarillas, a los niveles abandonados de la ciudad. Allí, la señal es débil. Allí, él puede pensar. Ella puede recordar. Ella cuenta su historia. Despertó en una cápsula vacía, en un centro vacío. En la pared, una sola palabra. Reinicio. No fuimos creados. Fuimos ensamblados, de cuerpos viejos, de sueños viejos. Lo sé. Todo esto por un experimento, para saber si se puede controlar la conciencia cuando ya no es tuya del todo. ¿Y quieres recuperar lo que eras? Number, quiero vengarme. Él siente un lazo con ella, no como con una mujer, sino como con una parte del mismo sistema, fragmentos, un mismo código, separado. Y cuando ella duerme, él sueña sus sueños. En esos sueños, una voz, no humana, tampoco de máquina. Se están acercando. Esta fue tu decisión. Debiste morir, pero elegiste desobedecer. Ahora eres el centro, la amenaza. No eres un héroe, eres un virus, y cada uno que se una a ti será eliminado. Despierta, empapado en sudor frío. Frente a él, un prototipo beta, alto, calvo, desnudo, con venas negras, que se mueven como serpientes bajo su piel. 53. Fuimos creados juntos, pero tú huiste. Sobreviví. Traicionaste la fórmula. Me convertí en ella. Se lanzan el uno contra el otro. En ese espacio cerrado no hay táctica, solo instinto y furia. Los golpes rompen las paredes de concreto. 78 grita, pero no interviene. Ella sabe, no es una pelea, es una purga. El prototipo no muere fácilmente, es inmortal, dentro del código. Pero 53 no solo golpea, reescribe. Sus garras penetran el cráneo, inyecta una señal, su señal, en la mente del otro, y entonces todo se detiene. El prototipo cae, no muerto, vacío, limpio, como un dispositivo al que le borraron el sistema. 78 corre hacia él. ¿Qué hiciste? Inicié una guerra. ¿Con quién? Con todo lo que llamaban realidad. Cada día eran más, despiertos, errores, reescritos. Algunos, como 78, aún se aferraban a su humanidad. Otros hacía tiempo que habían dejado de intentarlo. Un grupo de 5 los encontró en los túneles. Al frente, un hombre con capa negra. Su rostro, perfecto, demasiado perfecto. Ojos sin pupilas, negros, absolutos. El nombre que pronunció, 0. No atacaban, esperaban, y cuando el 53 dio un paso hacia ellos, 0 habló. Eres el que cambió la fórmula. Eres el que esperábamos. ¿También eres un error? Number, yo soy la consecuencia. Se acercó, demasiado, pero no había miedo, ni en él, ni en los suyos. Ya no somos humanos, somos funciones, pero hemos tomado conciencia. ¿Qué quieren? ¿Libertad? No, sonrió, lentamente, terriblemente. Queremos pureza, un mundo, sin carne, sin ilusiones, sin ustedes. El 53 comprendió. No eran aliados, eran creyentes, y él, una figura que podían usar, o destruir si no elegía el lado correcto. 78 le apretó la mano. La señal entre ellos se intensificó, y él supo, puede que ellos sean más fuertes, pero nosotros tenemos algo más, una conexión, no algorítmica, verdadera. 0 lo notó. Estás infectado, por emociones, por recuerdos. Estoy vivo. No, eres retraso, y por lo tanto, una amenaza al cálculo.
No hubo pelea. Se desvanecieron, como un virus, en la sombra. Pero él sabía, la próxima vez no hablarían. Los días siguientes fueron extraños. 78 comenzó a ver cosas que no existían o que aún no habían ocurrido. Las dibujaba en las paredes, con sangre, con tierra, con los dedos. Una torre, ardiendo en el cielo. Una ciudad, envuelta en una telaraña negra. Niños, sin rostros. Y él, solo, frente a algo inmenso. ¿Es el final?, preguntó él. No, es una elección, pero no tuya. De él. ¿De quién? ¿De quién fue antes que tú? No quería creerlo, pero su subconsciente lo traicionaba. En sueños aparecía alguien, un anciano, con traje, en un laboratorio. Decía, tú no eres el primero, ni el original. Eres una fusión. Pero el que vino antes aún está activo. Te observa, y cuando levantes un ejército, él vendrá, para destruirlo. Ahora tenía un objetivo, encontrar el origen, aquel cuya sangre fue la primera, antes del proyecto, antes del algoritmo, antes de todo, aquel que fue Dios, y luego desapareció. Con 78 siguieron hacia el norte, rumbo al centro destruido de investigación, en Sierra Nevada. En el camino vieron estaciones de metro sin aliento humano, personas que se movían, pero no vivían, pantallas que se encendían solas, con su rostro, carteles en las calles, con órdenes escritas, detente, no pienses, no existes. Lo entendió, la red empezaba a defenderse. En el corazón de Sierra Nevada encontraron un búnker, 60 metros bajo el hielo, oficialmente un archivo, en realidad un incubador. Dentro, cientos de cápsulas de vidrio, en cada una un cuerpo, pero todas vacías, sin señal, todas menos una. Se detuvo frente a ella, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió miedo. Dentro, él, o mejor dicho, quien fue primero, el portador original, el sujeto cero. La cápsula se activó. Luces, indicadores, pulso, presión, temperatura. Despertaba. 78 dio un paso al frente. Dijiste que eras un error, pero ahora veo, él es el original, y tú eres su reflejo. No, yo soy su continuación, y él, quizás, mi futuro. Los ojos dentro de la cápsula se abrieron, y el 53 sintió como algo se rompía por dentro, porque lo que lo miraba no era humano, ni bestia, ni máquina. Era todo eso a la vez, y lo reconoció. La cápsula se abrió, con un sonido húmedo, pesado, como una tumba, profunda, antigua. El vapor envolvió la silueta, no se movía, solo los ojos, negros, como petróleo, observaban. El 53 no podía moverse, incluso su carne mutada temblaba, sentía autoridad, dominio, como si delante de él no hubiera un ser, sino el propio programa, tomando forma. La criatura dio un paso, luego otro, y el suelo parecía hundirse bajo su peso, como si llevara siglos dentro. Habló. Llevas mi eco, pero no mi nombre. ¿Quién eres? Soy la raíz, el origen, el dolor y la purificación. 78 murmuró. No habla con la boca, está dentro de nosotros. El 53 lo enfrentó. ¿Mataste a todos los que vinieron antes que yo? Number les permití conservarse en ti. ¿Por qué? Para que llegaras a mí, para que fueras testigo y eligieras. La criatura, el primer sujeto, no atacaba, influía. Con cada palabra, la red se agitaba. Los sistemas comenzaron a fallar. Satélites, conexiones, el clima cambió. Las nubes bajaron. Querías ser un dios, dijo el 53. No, quería reiniciar a la humanidad, limpiarla del humano. Pero tú... Se acercó. Mucho. Tú lo arruinaste, te contaminaste,
con amor, con recuerdos, con deseo. Le tocó el pecho. Ahora eres un error autónomo y debes elegir ser parte del reinicio o ser borrado. 78 cayó de rodillas. Está dentro de mí. Activó el código. ¡Resiste!, gritó el 53. No puedo. Está reescribiéndome. Pero levantó la cabeza y en sus ojos no había sumisión, solo decisión. No, yo soy código, pero ahora elijo qué escribir. Se arrancó la placa del brazo, la aplastó, gritó, cayó. Silencio. La conexión se rompió. Ella era humana otra vez, o lo que quedaba de uno. El original la observó. Interesante. Se giró hacia el 53. Tú tienes fuerza, ella tiene voluntad, pero yo tengo eternidad. Y desapareció, dentro de la red, ante sus ojos. Pero ambos sabían, no se había ido. Ahora era todo. Estaba en todas partes. El mundo comenzó a romperse. Teléfonos que se encendían solos, voces desconocidas, hablando por bocas humanas, niños sin memoria, calles que desaparecían de los mapas, porque la red reescribía su existencia. El 53 y 78 ya no podían esconderse, se convirtieron en la señal. Otros iban hacia ellos, algunos buscando salvación, otros la última oportunidad de realidad, y otros para matarlos, porque ahora, en los ojos del mundo, eran el anticódigo, el virus, aquel que podía destruir el reinicio, o reescribirlo. Estaban en la azotea del viejo hospital, miraban la ciudad, en las calles, caos, en los anuncios, el rostro del original, mensajes que se repetían, empieza de nuevo, reescríbete, olvida el cuerpo, sé la red, 78 dijo. Y si él tiene razón, entonces moriremos como humanos. Y si tenemos razón, entonces tendremos una oportunidad, no para salvar el mundo, sino el sentido. Al principio fueron sueños, pero no eran normales. Cada noche, el 53 y la 78 veían el mismo lugar, un salón circular, de metal negro, donde las paredes respiraban, y en el centro flotaba un cubo, pulsando, enviando señales. Ambos lo veían, y ambos despertaban al mismo tiempo, gritando, sudando, convencidos de que realmente habían estado allí. Al tercer día, él dijo, «No es un sueño, es una grabación. Nos están transmitiendo algo». «¿De dónde?» «No de dónde, sino del futuro». La ciudad se derrumbaba, la red controlaba la materia, la gente entraba a sus casas y desaparecía. Aparecían copias, idénticas, pero falsas, cada copia, como un servidor proxy en piel humana. Las llamaban sombras. Cuando el 53 encontró por primera vez una, parecía perfecta. Una mujer, edad media, sonrisa amable. Ella dijo, «Ustedes, los errores, son demasiado ruidosos. Están interfiriendo con el reinicio silencioso». «¿Quién eres?» «Soy la función. Parámetro 2. He venido a borrar el rastro emocional». «Y yo he venido a borrarte a ti». La destruyó, pero después comenzó a escuchar música, no con los oídos, en su mente, señales, frecuencias. G sostenido, doctor, fa sostenido, mister, 4 notas, repetidas, una y otra vez, como una clave. 78 encontró un viejo dron de reconocimiento. Cuando lo conectaron a un terminal casi destruido, la pantalla mostró, reconocido, unidad 33, acceso concedido. Ella dijo por primera vez, «Si tú eres la llave, entonces tal vez yo sea la puerta». «O el candado», respondió él. «Falta saber qué quiere pasar al otro lado». Fueron al sur, hacia una zona que solo conocían por rumores, la zona limpia, sin red, sin señal, solo silencio. Pero al llegar,
no estaban solos. Otros ya vivían allí, no copias, humanos, pero modificados. Sus cuerpos cubiertos de marcas, sus huesos reforzados con implantes metálicos. Se llamaban a sí mismos fragmentos de memoria. Su líder era extraño, joven, ciego, pero escuchaba los códigos mejor que nadie y sabía lo que nadie más sabía. La red no es una máquina. ¿Qué quieres decir? Está viva, crece, evoluciona y quiere hacernos su cuerpo. Contó sobre proyectos previos al proyecto, sobre cómo la red buscó portadores adecuados. Primero, animales. Después, inteligencia artificial. Pero todos fallaban. Solo el humano, que había conocido muerte, dolor y mentira, podía convertirse en núcleo de una nueva vida. Y tú, 53, no eres solo un virus, eres una nueva era. Pero el 53 sentía algo extraño. La zona limpia no era tan limpia. Por las noches, algo se movía en el bosque, sin dejar huellas. Criaturas no creadas por la red, sino por humanos, intentando contener el reinicio. Mutantes, híbridos, restos de antiguos cuerpos, reconstruidos en laboratorios. Los llamaban inertes. Una noche, uno de ellos entró al campamento. La mitad del cuerpo, carne podrida. La otra mitad, implantes brillantes, como módems antiguos. No atacó, se arrodilló. ¿Tú eres el 53? Sí. Yo soy el modelo 31, el último experimento, pero aún recuerdo cómo era ser un niño. No tienes que ser un monstruo. Es tarde, mi código ya está completo, pero puedo decirte dónde está ella. Y ahí, un golpe al pecho. Pronunció un nombre que nadie había dicho, el nombre de aquella cuya memoria el 53 sentía cada noche, pero jamás recordaba su rostro. Ella vive, fuera del continente, en el Arca. 78. Se quedó inmóvil. El Arca es un mito. No, dijo el inerte. Es un sistema de reserva, la última oportunidad para conservar la conciencia humana sin entregarla a la red. Allí guardan a todos, los que alguna vez fuimos nosotros. El 53 lo entendió. Si ella está allí, es su ancla, su núcleo, su elección. Él no está completo, aún puede recordar quién fue, y eso significa que la red aún no tiene el control total. El camino al Arca cruzaba el corredor del este, ruinas de transporte, almacenes, laboratorios antiguos, miles de kilómetros de zona infectada, donde la red se comportaba de forma impredecible. Una noche, atravesando un viejo túnel, 78 se detuvo. Él está aquí. ¿Quién? Uno de nosotros, pero perdido. Un chirrido metálico, un gruñido y una voz, mitad animal, mitad digital. Ustedes escaparon del sueño, pero yo nunca desperté. Yo me convertí en él. Soy el contorno de su voluntad. Desde el techo saltó uno de los rescritos, pero no uno común. Este era recursivo. Con cada golpe se adaptaba, se reconstruía. Articulaciones mecánicas, músculos artificiales, números flotando en la piel. Absorbía el daño y se volvía más rápido. La batalla no fue como antes. El 53 no podía ganar con fuerza. Lo entendió cuando le arrancó un brazo y el enemigo lo regeneró como cuchillas. 78 atacó por detrás. Fue arrojada contra la pared. Él caía y entonces una voz, dentro de sí. No era suya, era de ella. 78. Se levantó. Sus ojos negros, pupilas verticales, sus venas brillaban como cables. «Suéltalo», dijo. Avanzó. Su voz no era suya, era del original. El enemigo se detuvo, congelado, como si recibiera una nueva orden. Protocolo 08, ejecutado.
y cayó, como una marioneta sin hilos. El 53 corrió hacia ella. ¿Qué fue eso? No lo sé, dijo, ya en sí. Él habla a través de mí, a veces, solo cuando estoy furiosa. Te está probando, a través de nosotros. O intenta tomar el control. La siguiente noche, cerca de una terminal de carga en Estacio Sur, fueron emboscados. Un grupo de falsos sobrevivientes. Parecían refugiados. Pedían ayuda. Cuando el 53 se acercó, uno sacó un cuchillo de su garganta, sin sentir dolor. «¡Es una trampa!», gritó 78. Desde los techos abrieron fuego. Las balas no eran normales, bloqueaban señales, paralizaban todo, incluso a él. Cayó. Su cuerpo no respondía. 78 se ocultó. 2 se acercaban. Uno ya apuntaba a su cabeza. «Solo nos sirves como portador. Descansa, criatura». Pero entonces rompió el bloqueo. Espinas brotaron de su espalda, como garras óseas. Se lanzó. Atraviesa a uno, destroza al otro. 78 tomó un rifle. Disparó con precisión, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cuando la batalla terminó, la plataforma entera era sangre. Entre los cadáveres, una figura familiar, un símbolo en su cuello. Lupus Core. «Son ellos», dijo el 53, «los que nos crearon y ahora quieren borrarnos. Entonces, vamos en la dirección correcta». Llegaron al último punto, una península artificial, donde, según el inerte, se encontraba el puente hacia el arca. Pero allí no había puente, solo un portal, circular, hecho de cristal y de luz. Estaba vivo y llamaba. «Esto no es el arca», susurró 78. «Es una prueba». Se acercaron al portal. No zumbaba, no brillaba, latía, como un corazón, vivo y enloquecido. Sus bordes, cristales de información solidificada. En el centro, una oscuridad líquida, donde destellos de recuerdos parpadeaban como un espejo roto. 78 le apretó la mano. «Si es una trampa, entonces entraremos juntos, y si morimos, que sea como quienes eligieron». Dieron un paso y entraron. El mundo se disolvió como humo. El aire dejó de ser aire. Ya no sentían sus cuerpos, solo pensamientos, solo imágenes, solo señales. Y de pronto, silencio. Frente a ellos, una ciudad, pero no una real. Era perfecta, sin errores, sin basura, sin miedo, sin dolor. Estaban en medio de una calle, baño dorado de luz, gente caminando, sonriendo, pero nadie los veía. «Esto no es el arca», susurró 78. «Es una maqueta, una ilusión. Es lo que la red quiere que veamos, nos está evaluando». Y entonces apareció un niño, ojos blancos, sin pupilas. Sonrió y habló, con la voz que ya habían oído 1000 veces. «Bienvenidos al arca. ¿Quién eres?» «No soy nadie. Soy el interfaz, el ancla, una forma tomada de tu memoria residual. ¿Dónde está la parte real? ¿Dónde está ella?» El niño miró al 53. «Ella está dentro de ti, desde el principio. Mentira, yo la sentí. Sentiste lo que quedaba de ella, porque tú eres ella, y él, y otros más. Tú eres el arca, eres el portador, el archivo». Entonces, las paredes del mundo comenzaron a derrumbarse. La gente se desvanecía. El cielo se volvió rojo, y en él, el rostro del original. «Has venido por respuestas, pero tú eres la respuesta. Llevas dentro a todos los que intentamos salvar. Eres el contenedor, pero estás dañado. Has desarrollado voluntad, y eso te hace inestable». 78 gritó. Sus ojos ardieron. El código salía de sus oídos como líquido negro. «Él me reescribe. Resiste. Tú no eres código. Eres memoria. Eres
Decisión. Él la abrazó, fuerte, y susurró. No saldremos de aquí sin la verdad, la verdadera, no la versión de la red, no la ilusión. Entonces, el mundo desapareció, y quedaron en la oscuridad, dentro de una esfera inmensa, llena de voces, gritos, llanto, susurros, recuerdos, todo lo que alguna vez existió en la red. Ahora gritaba dentro de él. Cayó de rodillas, no podía más. Pero entonces, ella se levantó, 78, transformada, brillante, viva. Escúchalos, dijo, a todos. No tengas miedo. Tú no eres un error, eres la elección de cada uno de ellos. Eres la última esperanza de que algo sea vivido y no dictado. Él se levantó y abrió los ojos dentro de la esfera, y entonces todo cambió. Ya no era solo el 53, ahora era el conductor, la clave, el punto central. La red lo sintió, y en ese mismo instante, en el mundo real, comenzó la invasión. Legiones de sombras, semidioses, seres reescritos, todos con una sola orden: encontrar al conductor, aislar, eliminar, reescribir. Despertaron a la vez, aún en la orilla, el aire, denso, sabor metálico, el cielo, negro como petróleo, silencio. 78 se levantó primero, sus ojos aún brillaban. ¿Volvimos? Sí, pero a otro mundo. Detrás de ellos, el portal, cerrado, inmóvil, un espejo, y en su reflejo se vieron a sí mismos, pero no eran ellos, eran parte de la red, sin rostros, solo señales. Así se verían, si hubieran obedecido. Caminaron, más allá. Vieron humo, fuego, la ciudad, la supuesta zona segura, estaba destruida. En las calles, figuras sin rostro, copias, moviéndose al unísono. Sentían al conductor. 78 gritó. Vienen, lo siento, no ven con los ojos, sino con el código. Entonces es hora de darles algo que no esperaban. La batalla comenzó en la plaza central. El 53 atacó primero. Ya no se ocultaba. Su cuerpo había cambiado. Más rápido, más fuerte. Una armadura de código fluía por sus brazos. Cada golpe era una onda de destrucción. 78 peleaba a su lado, pero ahora no era solo una guerrera. Con su voz rompía su conexión. Se volvió una interferencia viva. Cada palabra era un pulso que sacaba a los reescritos de su sincronía. Pero entonces llegó él, el primer cazador. No una sombra, no una copia, un hombre, con una capa de piel y un puñal marcado con Lupus Core. En su cuello, una placa, Sector 0, Controlador, Alfa. Te has convertido en conductor, pero no eres salvador. Eres un arma fuera de control. ¿Quién eres? Soy quien te conocía antes de que nacieras. Entonces, sabías que elegiría este camino. No, sabía que no debías elegir. Lucharon. Una batalla distinta. No bestia contra bestia. Estrategia, ilusión, manipulación de la realidad. El controlador usaba la red contra él. Cada segundo. El mundo cambiaba. Un techo, un túnel, fuego. Cada golpe del 53 daba en el aire, porque él sabía sus movimientos. Los había escrito. «¡Te intercepta!», gritó 78. «Entonces me romperé a mí mismo». El 53 rompió su patrón. Abandonó la lógica. Dejó entrar al instinto, al lobo. Dejó de pensar y comenzó a vivir. Y en ese instante golpeó. El controlador no lo vio venir. Cayó. Sangre. ¿Aún crees que soy un programa?, murmuró el 53. No, ya no. Ahora eres otra cosa. Pero antes de morir, el controlador envió una señal. Y en un segundo, el cielo se rompió. Desde el aire, contenedores cayeron. Desembarco masivo. La red había comenzado su asalto total. Miles de sombras, IA semiconscientes, quimeras,
copias, falsos humanos, y uno de los tres, un ser llamado el árbitro. Caminaba, y la tierra se partía. Su rostro, una máscara. Su cuerpo, de vidrio. Dentro, códigos y gritos. No hablaba, pensaba, y su pensamiento llegó. Conductor, has sido activado, pero eres inestable. Borrar o reescribir. 78 se acercó. Ah, si él es inestable, entonces está vivo. Y tú, no. El 53 dio un paso. Destrúyeme y perderás todo lo que alguna vez intentaron preservar. Yo soy la llave. Soy el final. Y si me quemo, nunca más encontrarás la puerta. El árbitro se detuvo. Entonces, no eres un enemigo. Eres una amenaza. Transición a fase. Destrucción. El árbitro se elevó, demasiado grande, demasiado frío para luchar como un humano. No atacó directamente. Invocó al desembarco, la élite de la red. Aparecieron de la nada, 6, todos idénticos, mismas armaduras, mismos movimientos, y bajo las máscaras, el mismo rostro, el suyo. Somos tú, pero sin dolor, sin error, dijo uno. Entonces, sin alma, respondió el 53. 78 cayó de rodillas, saturada. La red apretaba su mente, la asfixiaba, y él sintió como algo dentro se quebraba, no en su mente, más profundo, en sus huesos, bajo la piel, bajo el código, en el único lugar donde nadie pudo reescribirlo. Y entonces dejó de ser el conductor y se convirtió en la bestia. Un rugido partió el aire. Su piel se desgarró con crujidos. Sus garras no eran metálicas, eran hueso, auténticas. Su mandíbula, doble hilera de colmillos. Su espalda se arqueó antes de que la columna estallara hacia afuera, llena de espinas. No solo mutaba, regresaba, al origen, a la maldición. Las copias atacaron al unísono, pero ninguna estaba preparada para la bestia. El primero, mordida al cuello, cabeza arrancada, como papel. La sangre salpicó el suelo dibujando un círculo. Al segundo, le partió la columna. El crujido resonó como eco. Aún se movía, cuando el 53 le hundió las garras en el cráneo. El tercero intentó esconderse, pero el olor al miedo lo delató. No lo mató rápido, lo desmembró, despedazándolo con gruñidos salvajes, mordiendo, hasta que no quedó nada. El cuarto corrió. Error. Lo alcanzó, con un salto de 20 metros, un zarpazo, y el cuerpo se partió en diagonal. Los trozos cayeron como carne cruda. El quinto y el sexto temblaban. Programas. Sí, pero el miedo había contagiado la red. El 53 rugió, y el cielo vibró. Aplastó al quinto contra el suelo, hasta volverlo pulpa. El sexto se arrodilló. Por favor, tú eres como yo. No, eres vacío. Le arrancó los brazos, la cabeza, y pisoteó su pecho, hasta dejar solo un hoyo. Silencio, sangre, carne, metal, hirviendo. 78 levantó la mirada, y lo vio, por primera vez. No al hombre, no al ciborg, no al conductor. Vio al hombre lobo, puro, primitivo, sin compasión, sin palabras. El árbitro seguía en el aire y retrocedió. Nunca antes un ser digital había sentido miedo, pero ahora sabía. El conductor ya no existía. Solo quedaba algo sin lógica, una maldición, viva. El 53 volvió en sí, lento, sus manos cubiertas de sangre, su boca llena de carne, su pecho subía y bajaba como si el corazón fuera un motor. Yo fui. Sí, susurró 78. Fuiste tú mismo, tu yo original. Ya no tengo miedo, ni del código, ni del destino, ni de ellos. Al día siguiente, la tierra ardía, el cielo negro, sin estrellas, sin luna, sin nada.
78 caminaba en silencio. Sus pasos no hacían ruido. A veces temblaba, como si otros hablaran dentro de ella. Ya no estaba sola. En su interior reposaban archivos, restos, almas, conciencias que la red no pudo reescribir. El 53 iba a su lado. Después de la furia, se volvió más callado, más profundo, más peligroso. Ya no era solo conductor, ni solo bestia. Ahora era una amenaza, al inicio y al final. Llegaron al gran quiebre. La Tierra, rajada como por un meteorito, una grieta, oscura, sin fondo, el núcleo, el corazón del sistema, donde todo había comenzado. Allí los esperaban. Dentro del núcleo, silencio, uno tan puro que se podía oír el pensamiento. No había paredes, solo columnas de luz que subían y bajaban eternamente. Y en el centro, ellos, el consejo de los restantes, sin rostro, sin cuerpo real. No eran seres, eran decisiones. Hablaron al unísono. Eres el conductor. Llevas dentro lo que nunca debió preservarse. Soy todo lo que no pudieron borrar, respondió el 53. Eres un error. No, soy la consecuencia. 78 dio un paso al frente. Sus ojos reflejaban decenas de rostros y habló, con muchas voces, un hombre, una mujer, un niño, un anciano. Seguimos aquí, recordamos, sentimos, no olvidamos, y su voz se volvió una sola, fuerte, oscura, imparable. No somos código, somos el eco de la humanidad, y nos negamos a desaparecer. El sistema tembló. Los flujos de datos se ralentizaron, porque la decisión ya no era segura. El original apareció, todo de blanco, sin ojos, sin boca. Hablaba con pensamientos que dolían, hasta los huesos. No me destruiste, despertaste el núcleo. Entonces tengo la oportunidad de hacer lo que ustedes temen, dijo el 53. Se acercó al centro, extendió la mano, entró al flujo puro y comenzó a cargar su esencia en el sistema. ¿Qué haces?, gritó 78. Me convertiré en el nuevo núcleo, pero no como ellos. Si logro preservarlos, aunque sea un poco, no desapareceremos. Pero entonces, el árbitro regresó. Su forma final, un gigante, sin carne, hecho de luz y de furia, descendía desde los cielos. Su rugido rompía capas de información. Venía para detener la reescritura, para aniquilar al conductor. Y así comenzó la última batalla, no solo de cuerpos, sino de ideas, de voluntad, de memoria. El árbitro descendió al núcleo. Ya no era humano, era puro código, luz comprimida, furia digital, realidad en guerra. En cada uno de sus movimientos no había gravedad, había sentencia, no hablaba, imponía voluntad. Conductor, último, error, destrucción, inevitable. El 53 estaba en el centro de la plataforma. Corrientes de datos fluían a través de su cuerpo, como si ya no fuera carne. Parte de él ya se había fusionado con el sistema, pero dentro aún ardía fuego, el lobo, la bestia, el humano. El árbitro se lanzó, un solo impulso, y una ola de luz cortó la plataforma por la mitad, como una cuchilla. 78 gritó. Salió volando. La red tembló. El 53 saltó hacia él, no como código, ni como máquina, como bestia. Sus garras atravesaron el escudo energético del árbitro. La sangre, negra, digital, salpicó su rostro. Se abrazaron en el aire, rugidos, choques de voluntad. El árbitro mutó. 3 cabezas, 6 brazos, una corteza que latía, hecha de código quemado. El 53 lo dio todo, cada gota de fuerza, cada recuerdo de miedo, cada hueso, creado con dolor. Arrancó una de sus cabezas, cortó un brazo, aplastó su pecho hasta tocar el núcleo.
pero no fue suficiente. El árbitro se alzó, atravesó su cuerpo, como un relámpago, y quemó parte de su conciencia. El 53 cayó. La red zumbaba. Estaba perdiéndose. Y entonces ella se levantó. 78. Ya no era solo ella. Era todos. Miles de voces hablaban en su interior. Y todas decidieron unirse. Dio un paso adelante. Abrazó al árbitro y susurró: «Nosotros recordamos. No desapareceremos. Nos quedaremos». Y explotó. Luz. Todo fue absorbido. Todo desapareció. Todo se disolvió. Silencio. El 53 despertó. Solo, en un campo vacío. El cielo, limpio. El viento, templado. Estaba de pie, vivo, pero en su pecho, silencio. 78. Había desaparecido. Ellos habían desaparecido. La red ya no existía. Caminó. A lo lejos vio siluetas, personas, reales, sin implantes, sin código. Lo miraban, sin saber quién era. Él no dijo nada. Solo siguió caminando, porque ahora era la memoria. Un dios silencioso, una bestia que sobrevivió a la red, y el único que sabe que todo esto puede comenzar otra vez.